Se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy 29 de julio del año 2020. Dedicado a Santa Marta de Betania, la hermana de Lázaro y María, la hermana de aquel a quien Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y no al último día, sino precisamente cuando se murió, se fue y lo resucitó. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de www.rcr750.com, a través de RCR750, el canal en vivo en YouTube, también a través de TuneIn, a través de RCR750, por Twitter, por Periscope y bueno, por Instagram y por todos los medios que ustedes puedan imaginarse. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Unitza Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en los controles, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, Jackson Vargas y Marilia García, que están siempre allí interactuando con nosotros, preparando las noticias, haciendo sus programas allá en RCR. Hoy tenemos miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Víctor. Hola, Luis José. ¿Cómo está todo? Aquí vamos empezando una nueva... Gracias, gracias, casi Miguel. un nuevo mes. Bueno, pero todavía no ha terminado el mes. Felicitaciones, Miguel, que ayer cumpliste años. Gracias. Igual para ti, que este es el mes de los cumpleaños de miércoles de perspectiva. Hay que ver cuándo cumple Luis José para ver si está bueno. en el mes o... No, yo soy en enero, el 9 de enero. Está bien. 9 de enero. Oye, pero gracias. Una celebración con otra. Coño, gracias por la invitación. Voy esta noche a la invitación que me hiciste. Porque que tiene una gran fiesta, ¿no te invitó? Esa era ayer, ya vas tarde. Caramba. Bueno, tenemos el gusto entonces hoy de tener a Luis José Uzcategui, psiquiatra, antropólogo, académico, experto en resolución de problemas de ansiedad, pánico, fobias, depresión, por lo tanto, alguien muy útil en estas épocas tan complicadas. De hecho, uno cuando va hacia su cuenta de Twitter, que es Luis J. Uzcategui, uno inmediatamente se da cuenta de todos los aportes que está haciendo para contribuir a que la ansiedad no se coma a la sociedad venezolana. Y yo creo que esa es la primera pregunta. Hoy vamos a analizar un poco la psicopatología del poder, porque esa es otra gran línea. En un tuit, Luis José Uzcategui escribió, bueno, el problema de nuestros líderes es que nunca están aquí, o están en el pasado o están en el futuro, pero les cuesta estar en el presente. Entonces, Luis José, bienvenido. ¿En qué anda la población venezolana en este momento desde el punto de vista antropológico? Bueno, la emoción que cubre a Venezuela en este momento es la ansiedad, ¿no? Y es porque es la ansiedad la emoción más compleja, más universal y más cotidiana, ¿no? Entonces, cuando yo les decía más compleja, más universal y más cotidiana, es obvio, está todos los días hasta cuando se sueña. Si la comparamos con la rabia, con el miedo, con la depresión, inmediatamente nos damos cuenta que nosotros desde que nos levantamos tenemos un tono de ansiedad. Hay esa ansiedad útil, buena, adecuada, que nos genera alerta, y hay la otra ansiedad que yo la llamo tóxica, para ser un poco más coloquial, no caer de una vez en trastornos de ansiedad. ¿Qué sucede? La ansiedad es inevitable que en este momento tenga niveles muy tóxicos en Venezuela, porque es que ninguna sociedad puede aguantar una consecución en el tiempo y en la cantidad de variables negativas que está recibiendo el venezolano. Por todos lados, por todos lados. Bueno, para hacerlo sencillo, podríamos decir que el venezolano quizás es la sociedad
donde la discapacidad social es más alta. Lo hablamos en alguna oportunidad, quiero hacerlo rápidamente, un fogonazo de esta referencia. ¿Qué llamamos discapacidad? Cuando yo nazco con ciertos problemas, o una persona tiene una lesión y adquiere ciertos problemas, no se puede bañar, oye mal, ve mal, se cae en la calle, se le cuesta resolver sus problemas personales. El venezolano es un discapacitado social, por todos lados recibe leña. Ya no puede ir todos los días a un supermercado porque ahora tiene que ir una sola vez a la semana. La gasolina es desesperante, los de la provincia, lo que está pasando. ¿Qué pasa? Un discapacitado genera mucha ansiedad. Y más si es una discapacidad social, porque necesitas técnicas y estrategias donde todavía el mundo no ha podido desarrollar las adecuadas. Hay técnicas para los problemas cerebrales, sí. Y oye, excelentes. Bueno, total, es que eso es lo que tenemos en nuestra realidad, ¿no? La angustia neurótica, había referencia de este gran señor del pensamiento Freud, que ya llamaba un poco esto, la angustia neurótica. Angustia es que no sé feliz con nada. ¿Por qué? Oye, ¿cómo se puede ser feliz en un contexto tan duro, no? Luis, yo quería hacerte una pregunta con respecto a eso, sobre este bucle que acabas de explicar, ¿no? Porque fíjate, esta discapacidad, tú habías mencionado el tema de nacimiento con una discapacidad que por lo general no se hace degenerativa en algunos casos, ¿no? La discapacidad social del venezolano es degenerativa, es decir, cada día tenemos más discapacidad, ¿no? Y entonces eso pareciera que hace un bucle con la ansiedad tóxica. Entonces tenemos más ansiedad tóxica, amanecemos con más discapacidad y así hacemos casi que un bucle interminable en el que cuesta mucho salir, porque metido en ese bucle el venezolano se encuentra huérfano, ¿no? Huérfano Claro. desde el punto de vista de su protección individual, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. ¿Qué necesitamos como sociedad para romper ese bucle, sobre todo el bucle de la discapacidad, para pasar a una ansiedad buena, que me imagino que es la ansiedad que tiene esperanza, que es la ansiedad de construir de acuerdo a la conciencia de las capacidades de nuestra sociedad? ¿Qué tendríamos que tener como sociedad para romper ese bucle? Perfecto. Para pasar a la ansiedad resolutiva, es una alerta, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar, cuando un humano nace con ciertas discapacidades, por ejemplo, motoras o audición, planes que mejoran la condición. Y si es en países desarrollados donde hay técnicas maravillosas, la gran sorpresa es que ese jovencito, ese niño o ese adulto que tuvo un traumatismo, a los años empieza a caminar mejor, a oír mejor, porque el impacto traumático se dio y pum. Pero cuando tenemos una situación como la que estamos viviendo en nuestro país, donde es un estrés mantenido, podemos pensar como la mente puede resolver. Entonces, se puede para la discapacidad social, que obviamente es totalmente diferente a la discapacidad cerebral, una discapacidad funcional del cerebro, porque sin duda cuando no tenga agua, luz o cuando me insulta. Confianza, esa es la gran estrategia terapéutica. Una sociedad que no tiene confianza está aturdida, está perdida, está totalmente limitada. ¿Por qué? Porque la confianza es el fundamento del vivo. Esto lo hago con bastante énfasis, vivo, porque es que dime qué sociedad de gatos y de perros no funciona en base a la confianza. Todas. Lo que pasa es que allí los condicionamientos de la confianza son otros. El más poderoso, el que hace más vínculos con el grupito. Pero es que los animales viven en función de la confianza. Claro. La gacela que tiene recursos para que no se la devore el jaguar, es base a la confianza física. El humano necesita otra dimensión de confianza además de la física. ¿Qué es cuál? La confianza psicosocial. Si yo no tengo confianza psicosocial, yo no puedo vivir en una sociedad, porque
es nuestra tragedia tremenda, la falta de confianza. Y cuando hablamos de esto es prudente darnos cuenta que eso es un problema del mundo, pero es que nunca como Venezuela. Déjate de tontería. Veamos lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en cualquier país, y tú ves que hay brotes, dinámicas que generan un poquito de confianza. Oye, pero mira lo que pasó, mira lo que la reacción, mira lo que está sucediendo. Es decir, el equilibrio social se da. Lo muy malo con lo medianamente bueno o regular. Pero es que aquí tenemos años recibiendo algo terrible, que es erosionándole la confianza al ciudadano. Y todos los días hay algo nuevo, que es lo más grave, ¿no? Es un estrés mantenido. Esto es yo a veces le comento y comparto de que ninguna sociedad tiene tanta salud mental como el Venezuela, porque hay que ver lo que es aguantar una situación tan bestial como la que llevamos los venezolanos aguantando. Salud mental es no deteriorarse tanto, claro está, ¿no? Bueno, pareciera ser que el parte de la salud mental del venezolano es reírse de todo, es hacer de todo un chiste. Y eso, digamos, como mecanismo de evasión y de catarsis, muy probablemente lo ayuda. Ahora, daños. Por ejemplo, el régimen no es capaz de decir para dónde va, en ninguna dimensión, ni en la economía, ni en la política, ni por supuesto en esto de la salud y el control del COVID. Nosotros somos el único país que no tenemos horizonte de futuro y que tenemos un presente que efectivamente se deteriora constantemente. Se deteriora porque antes podíamos medio salir y ahora no podemos salir. Pero en todo es así. Nunca se sabe cuándo llega el agua. Nunca se sabe cuándo recogen la basura. Nunca se sabe. Eso, por supuesto, debe provocar una condición mental muy extrema, muy exigida. Ahora, tampoco los políticos, a mí me llamó la atención que decías hace poco de la política, de parte del problema del político es que nunca está tampoco en tiempo presente. El político o está en el futuro o está en el pasado. ¿Y quién entonces acompaña en el presente a los venezolanos en esta angustia extrema, en esta circunstancia extrema? La realidad es la que tiene presente en la mente del ciudadano. El ciudadano vive 100% en el presente. Es uno de los grandes choques que hay entre los dirigentes, ¿no? Iba a decir estadistas, pero aquí no hay estadistas. Los dirigentes, porque no entienden que el ciudadano sí vive en el presente. Todos son mecanismos de supervivencia, son presentes. Aquí no le está dando vuelta al ciudadano absolutamente a nada. Ojo, un mecanismo muy sano, irse un poco a veces a la ilusión de, oye, si las cosas mejoraran, claro, pero ya ni eso, ¿no? Entonces el venezolano le da duro al presente. ¿Por qué la desconfianza de un 80 y pico % del venezolano? Por presente. El venezolano no está entrampado, que si inclusive es tan sano en muchas cosas, que inclusive limpia el pasado. Tampoco se entrampa en el futuro, sino dice, bueno, pero en concreto, ¿qué nos dan? ¿Qué respuesta nos pueden dar? ¿Cómo resolvemos esto? Y es que la sobrevivencia es presente. La supervivencia o sobrevivencia es presente. Aquí no existen posibilidades que la mente se meta en una dimensión de sobrevivencia o de supervivencia pensando en el pasado o en el futuro, sino presente. Porque hasta la creación de ilusión, que creo que los políticos no lo tienen respetuosos, no populismo, que también es una pastel que tienen aquí en estas sociedades sobre populismo y ilusión. La ilusión es un fundamento del ser pensante. Coño, sin eso no existe nada, nadie. Yo tenía la ilusión de estar con amigos. Sin esa ilusión yo no hubiera podido estar en este programa. Entonces, esa ilusión sana, útil, creativa y productiva, por ejemplo, de que vamos a tener más trabajo, es una realidad de presente. Oye, me están diciendo que vamos a tener más trabajo. Me están diciendo de que, fíjate qué ilusión maravillosa en política, quienes saben ustedes que saben de eso. La política es una respuesta colectiva, con un compromiso individual, pues colectiva. Cuando se crea gran confianza en la colectividad es cuando se pueden movilizar grandes liderazgos, si no es imposible. No vamos, claro, hay muchos temas interesantes y con ustedes vale la pena hasta meterse. Existe la confianza mórbida. Venimos de una experiencia terrible, monstruosa, que la manejan muy bien ciertas líneas de ideologías que están en el lado de la izquierda.
la confianza mórbida, ellos son expertos. Y fíjate tú, Víctor, lo que tú comentabas. Todo esto que está sucediendo, por pequeño que sea, es estratégico. Te quito la luz, no te quito la luz, te raciono la gasolina, porque me hacen dependiente. Es una respuesta automática de la mente. Si de pronto me dicen que empiezan ahora los supermercados a trabajar una sola vez a la semana, de acuerdo al registro de cédula, yo ya caí en la dependencia de que tengo que comprometerme con ese imperativo y esa norma. Esto viene desde que ¿te acuerdas cuando nos daban una cuota en dólares para viajar? ¿No has visto el mayor compromiso del humano con algo que es tan sensible que es el dinero? Y entonces nos daban nos atrapaban con eso. Es una estrategia muy bien diseñada, muy bien diseñada. Y luego, que una de las cosas que nos demuestra la realidad es que el conflicto, quien lo sabe manejar, gana. El modelo político de venezolano durante 20 años sabe manejar muy bien el conflicto. Yo he visto, me he puesto a revisar dos cosas, termino con esto, dos cosas. Cuando les interesa crear conflicto, pero cuando el conflicto se genera y ellos no han participado o se han equivocado en algo, lo convierten en beneficio para ellos. Estamos listos. Y por ahí venía mi pregunta, ¿no? Ellos parece, digo, el régimen parece que tiene mucha más capacidad de adaptación frente a las cosas que le son peligrosas para su mantenimiento que la propia oposición, ¿no? Y sin meterme quizás en las características que todos sabemos de esta oposición, que al final termina siendo una oposición endogámica, como lo hemos hablado tantas veces. Mi pregunta iba más por qué liderazgo se necesita para hacer de ese estrés, de esa ansiedad, de esa incertidumbre, una ilusión de que es posible salir, porque muchas veces confundimos el tema de la ilusión, o creo yo que confundimos la construcción de esa ilusión simplemente con palabras de aliento. Entonces decimos, no, esto está listo, mañana vamos. O por ejemplo, un tuit como el que vi, siempre que hay un personero del régimen en una situación, empezamos a decir, bueno, yo lo noto preocupado, yo lo noto cabizbajo, casi no durmió, ¿no? Y entonces empezamos a crear esas falsas narrativas que no se compensan y que no se compensan con la acción, pero tampoco tienen mucho que ver con la realidad. Entonces el venezolano que en algún momento cayó en esa ilusión se da cuenta que esa ilusión también es una fantasía muy peligrosa, porque te invita a veces a accionar en contra. ¿Qué se necesita de liderazgo para crear esa ilusión que podríamos llamar, no sé si el término es correcto, Luis, una ilusión sana, una ilusión que oriente a una acción política efectiva? Sí, mira, una de las cosas más útiles es darnos la posibilidad de ser humildes y entender que hay cosas que hay que aprenderlas. Por ejemplo, lo primero que hay que aprender es que el líder, que los grandes estadistas lo conocieron, no es sino leer a Winston Churchill. La ilusión es lo más normal del mundo. No le destruya la ilusión al venezolano, sino oriéntesela, dale opciones que potencie esa ilusión, y lo que puede estar no muy orientada, darle posibilidades de que se fortalezca. Por ejemplo, una de las cosas mortales acá es que ahora los liderazgos en todos los aspectos, todos los niveles, todas las dimensiones, la han agarrado con el venezolano, que es un tonto, que tal, que vive de ilusiones, que esto. Pero señores, si es que todos vivimos de ilusiones, leer la realidad del humano es lo primero. Por eso los grandes líderes nacieron con esa competencia, no es que ellos, algunos habrán aprendido algo, pero muchos de ellos son capaces de leer la realidad de lo que ese pueblo necesita en ese momento. Oriéntelo, canalícelo, llévalo por donde debe llevarlo. Por ejemplo, la sociedad venezolana tiene la ilusión súper sana de que exista una cohesión política, un acuerdo político. Señores, esa yo diría que una de las ilusiones que más retumba en el alma del venezolano para crearle desconfianza. Porque es que el sentido común dice que eso es obvio.
los acuerdos y las negociaciones están implícitas en la mente del cerebro humano desde que estamos en el útero. ¿Por qué es tan duro lo que está pasando? Porque le rompen funciones elementales al ser pensante, que no las pueden, fíjate tú qué interesante es esto, no las pueden, no pueden engañarlos como si los pueden engañar con la confianza, ¿no? El individuo que va a buscar su CLAT va a sobrevivir, pero no bajo una dimensión de confianza. ¿Qué hacer un poco para hablar de el líder que sería prudente tener en cuenta? Un líder, para que crea confianza, tiene que registrar varias dimensiones psicosociales. Honestidad, pero debe generar seguridad, pero debe generar un poquito de simpatía, pero debe hacer promesas que tengan cohesión con lo que ya he planteado: honestidad, seguridad, simpatía. Pero debe tener capacidad de mando. Si la sociedad no capta que es el individuo que es capaz de integrar, cuesta arriba. Debe tener proyección internacional. Oye, esta persona, mira qué interesante, cómo hablan bien de él. Claro, todo esto tiene temporalidad, dependiendo de las circunstancias, en ese momento es más importante. Capacidad de negociar. Por ejemplo, la sociedad, el humano como tal, sabe que un líder tiene que negociar. Vuelvo a retomar, porque esto para mí es una cosa que ha hecho más daño. Acuérdense que los términos pierden el significado. Las palabras se desgastan, se vuelven obsoletas, dependiendo de las circunstancias que se utilizan. Si alguien aquí fuera estratégico, dejaría ya de hablar de negociación, de acuerdos, de elecciones, y cuidado, y hasta de democracia. Porque eso ha tenido las palabras adquieren el significado dependiendo del contexto. Es obvio. Ya son modelos lingüísticos bien modernos. Vamos a seguir utilizando las mismas palabras. Todo ese juego, que en realidad es un manejo político, porque es una sumatoria de variables, pueden ser determinantes para entender qué es lo que pudiésemos hacer y dar opciones a una sociedad que está desesperada. Y por eso es que no reacciona, que es otra de las trampas también. Regañar al individuo que quieren que reaccione muerto de hambre. ¿En qué sociedad tú has visto eso? Dime dónde has visto eso. Un grupo social que haya reaccionado. Puede ser que medio de vez en cuando proteste, pero inmediatamente le cae primero el imperio del terror y después las necesidades, ¿no? Es lo difícil que es eso, ¿no? Por eso es que el coronavirus pues le dio la mayor bienaventura a los totalitarios, porque les logró dos cosas: primero, quitar la interacción social, y segundo, depender de ellos totalmente, ¿no? Ese es el sueño de los totalitarios, sin duda, ¿no? Sí, los totalitarios están felices porque nosotros estamos enclaustrados, pues casi que parecemos monjes de clausura. Ahora, tú has dicho varias cosas que son interesantes que quiero dejar para después que volvamos de la lectura de las noticias con Argenis Barreto. Yo siento que en todo esto hay muchísimo de esterilidad política. La gente con todo su derecho le exige a los líderes que hagan algo, que lo hagan aquí, que indiquen el camino, pero además que les satisfagan las expectativas de que efectivamente por lo menos muestren unidad de propósito, haya una claridad en la ruta, todos tengan más o menos la misma conducta. Ahora, lo que se ve de la política es todo lo contrario. De allí que hay, desde mi punto de vista, muchísima desafección. La gente ha dejado de creer en la política porque la política no les resulta útil. No les da comida, no les da libertad, no les da esperanza, no les reduce la ansiedad, o sea, son un conjunto de no acumulados y la gente dice, ¿sabes qué? Yo voy a resolver mi problema, como pueda resolver mi problema. Pero por otro lado, la política, en lugar de crear ilusión, se ha especializado en la perversidad de los eufemismos. O sea, una forma de enmascarar la verdad
en donde lo que dicen no es lo que ellos quieren decir, o no es lo que efectivamente están haciendo. Y allí, digamos que también hay que recuperar el esplendor de la verdad, la palabra clara y diáfana que permite una relación muchísimo mejor entre la gente. La gente se siente engañada, aturdida, con falsas aproximaciones a la realidad, con sombras espectrales por todos lados, porque, digamos, lo que te dicen unos y otros no parece, o sea, no lo reciben, no forma parte de su cotidianidad. Ahora, de nuevo, hace poco conversamos, el profesor Luis José Uzcategui y yo, y decíamos, mira, para crear confianza, hay que restaurar el cuento del Mago de Oz. Tú sabes que el cuento del Mago de Oz era el león que no tenía corazón, el muñeco de lata que no tenía inteligencia, no sé cuál de ellos no tenía coraje, etcétera. Hay que reestructurar eso para que, digamos, la candidez pero la determinación de la niña, junto con el corazón que le faltaba a uno, la conciencia que le faltaba al otro y el coraje que le faltaba al otro y que echaban de menos, se vuelvan a integrar de tal manera de construir un camino seguro y un liderazgo más creíble. Pero vamos nosotros primero al corte con Argenis Barreto y regresamos con Luis José Uzcategui, @LuisJ Uzcategui, psiquiatra, antropólogo, académico, experto en resolución de ansiedad, pánico, fobias y depresión, y el miércoles de perspectiva, y contertulio, o nuestro contertulio, Miguel Fontán. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que 19% de las muertes por COVID-19 en Venezuela corresponden al sector salud. Falleció por COVID-19 el secretario de Administración de la Gobernación de Vargas, Orlando Rondón. José Bodas, dirigente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, reiteró que los empleados de este sector están ganando sueldos de hambre y le exigen al régimen de Nicolás Maduro que dé la cara y responda por las precariedades que enfrentan en la industria. Los trabajadores petroleros estamos luchando primero por el derecho a la vida, el derecho de alimentarnos. Un salario de $4 mensuales es un salario de hambre que coloca a los trabajadores petroleros, igual que a todos los trabajadores de Venezuela, en condiciones de semi-esclavitud. Efectivamente, a los trabajadores de PDVSA Marina, por sus movilizaciones, por sus luchas, consiguieron un bono de alimentación de $150 mensuales. Nosotros decimos que ese fue en el medio de la pandemia que estamos viviendo, en el medio de la crisis por la gasolina, en el medio de esta crisis que se expresa con algo concreto, como lo dicen las propagandas: quédate en tu casa,
pero no podemos quedarnos en nuestras casas a morirnos de hambre. Las juntas directivas de las empresas del Estado Pequiben Ad Hoc y Monómeros rinden cuentas hoy ante la Asamblea Nacional en una presentación pública. Se cumplen 53 años del terremoto que sacudió a Caracas en 1967. En internacionales, el aislamiento obligatorio en Colombia se extiende hasta el 30 de agosto. Y en los deportes, la Major League Baseball suspende hasta el domingo todos los juegos de los Marlins y los Phillies. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 29 de julio del año 2020, dedicado a Santa Marta de Betania, hermana de Lázaro y de María. Bueno, una conversación súper interesante con Luis José Uzcategui, @LuisJ.Uzcategui, psiquiatra, antropólogo, académico, experto en resolución de problemas de ansiedad, pánico, fobias, depresión. Bueno, en un país donde efectivamente esos aportes son muy importantes, porque es un país sometido a extremos de daño, de toxicidad psicológica, en donde el único aprendizaje ha sido, digamos, la desafección por sobrevivencia. Ya no, a la gente no le vale la pena nada que no sea eficaz, que no muestre, digamos, un compromiso verdadero con salir de este problema. Y por supuesto, como es miércoles de perspectiva, nos acompaña Miguel Fontán. Miguel, ya Luis José Uzcategui está de nuevo por teléfono para mejorar la comunicación, para mejorar la señal. Cosas de Venezuela, el estrecho de banda, que a veces nos impide estar tres. Exacto, el estrés de banda, diríamos, para mantener la conversación. Luis, bueno, tú dejaste una intervención en el aire que me imagino que Luis responderá cuando llegue, pero hay una cosa que me generó... Ya está por el teléfono. Ah, ok. Bueno, entonces, si quiere, Luis, queda con la intervención de Víctor y después yo hago el comentario porque son otra consideración. ¿Aló? Aló. Ajá, te estamos oyendo, Luis. Ajá. Bueno, estábamos entonces en el mundo de cómo el líder cómo el político, el líder en todos los aspectos, empresarial, religioso, cultural, universitario, pues, autoridades, pueden mover a una sociedad. Lo primero es ser muy humilde, ¿no? Y no estar siempre buscando es el viejo término de la proyección. Los otros son los culpables porque no me entienden, no me comprenden, son muy testarudos. No, empezar por uno y decir, bueno, ¿qué yo no estaré haciendo bien que me genero tanto ruido? Por las redes, claro está, porque también tenemos que ubicarnos. Nosotros somos ínfimos los que nos movemos a nivel de redes sociales. Hay otra dimensión de allá que es la que menos se conoce, que es esa gente de pueblo, la gente que está bregando, donde no se conocen muchísimas cosas, sus emociones, sus vínculos, sus afectos, de qué manera están, por ejemplo, vinculados al poder político actual, cómo interpretan ellos lo que están haciendo los gobernantes, cómo interpretan ellos lo que están haciendo los militares, cómo interpretan ellos lo que están haciendo los líderes de la oposición. Ese es un mundo totalmente especulativo, pero realmente nadie ha podido llegarle a hacer alguna interpretación medianamente cercana. Obviamente a las encuestadoras no les interesa eso, porque no encuentran quien les pague ni tampoco les van a encontrar retorno porque hagan ese registro. Entonces vamos a ubicarnos. Los que nos movemos en las redes, no dejan de ser de muchísima importancia y cuidado, de gran importancia para cualquier decisión y resolución. Todos estos individuos no se plantean eso, sino ya se les ha convertido en un niño caprichoso y grosero. Llegan al descaro, estoy hablando de los dirigentes en todos los elementos, de decir, voy a decir tal cosa a pesar que me van a caer encima. Una sensación de prepotencia, un solipsismo, un viejo concepto donde yo creo que la verdad es únicamente mía. Si me van a caer encima es porque estoy diciendo algo que no es adecuado, que es impertinente, que erosiona la condición humana de esos individuos humanos que están vinculados en las redes. No es porque yo soy el ser
lleno de sabiduría, que todo lo que digo es tan sabio que los demás no me entienden. Bueno, esa crudeza, yo diría que crudeza de caos tenemos en nuestra sociedad, y cómo se puede generar liderazgo de confianza bajo esa realidad. Y eso cubre a todos los líderes. Algunos se pueden sacar, pero esto es algo general. Y tú decías algo, mi querido amigo Víctor, es cierto, no hay un líder que genere un impacto y una pegada dura, no la hay. Lo que hay es respuestas temporales a individuos que, como necesidad de sobrevivencia, todos tenemos ilusión, aparece una persona, consideramos que de pronto puede, por la misma novedad, puede tener ciertas capacidades resolutivas, y a los meses se evidencia que no la tuvo. Y esto ha cubierto a todos, inclusive uno que fue presidente del Congreso, el primer presidente del Congreso, no, de la Asamblea. Caramba, qué cantidad de expectativas generó en los 2 o 3 primeros meses, muy válidas. ¿Y después qué pasó? Una cruda y descarada realidad, una bofetada existencial para el venezolano. Bueno, esa es otra realidad que es tan difícil no verla, el pueblo la ve. Cuando hablamos del pueblo somos todos. Es verdad, no tenemos muy bien codificado lo que pasa en lo más popular, pero estamos muy cerca, no creas, de muchas cosas de todos. Luis, yo me quedé en el segmento anterior con una preocupación, ¿no? Tú habías hablado de, para generar confianza, el líder necesitaba ser honesto, tener simpatía, que me imagino que te referías al tema empático, coherencia, hacer promesas, capacidad de mando, proyección internacional, capacidad de negociar. Y me queda una duda que se convierte en preocupación por lo siguiente, ¿no? Fíjate, dentro de esas características que yo las comparto, este ecosistema criminal ha hecho que las propias categorías sean contradictorias. Es decir, la unidad entendida en la capacidad de negociar choca por ejemplo, con la honestidad, en el sentido de, si tú tienes un ecosistema criminal y unos elementos que están corrompidos, tú no puedes hacer unidad con esos elementos porque te asimilas al ecosistema criminal y dejas de representar un peligro, ¿no? Entonces pareciera que el tema de la capacidad para negociar, el tema de la unidad choca con uno de las características que tú mencionaste, y así podemos ir comparando unas con otras, ¿no? Pareciera que aquí tiene que darse primero una especie de ruptura o una especie de círculo interno de ese liderazgo para poder generar esas capacidades que tú dices en torno a una acción o un acuerdo con elementos que vayan en contra del ecosistema criminal y no elementos que refuercen el ecosistema criminal, ¿no? Y en este sentido, te pregunto, ¿cómo se puede dar eso en una sociedad que por un lado sabe, como tú bien lo decías, que estando unidos es que se logra la mayor potencia de la acción política, pero también, como dice Víctor, estando unidos es que tú logras mover recursos en función de un objetivo común, pero resulta que tú no puedes estar unidos con ciertos grupos que en estética parece que son opositores, pero en la acción son colaboradores de ese ecosistema criminal. Entonces, ¿cómo ves tú que ese liderazgo debe actuar en función de lo que dijiste, honestidad, simpatía, coherencia, capacidad de mando, en un elemento que ya está totalmente corrompido y teniendo un mal que es la endogamia en la élite política? Claro. Sí, bueno, has sido tú muy claro, ¿no? Quizás yo generalicé demasiado. Es obvio, no he debido ser más explícito, que allí es donde no hay que negociar, allí es donde no hay que vincularse, allí es donde hay que hacer la diferencia. Pero eso no quiere decir que sí hay que mostrar un mínimo de cohesión y de negociación y de equipo. Un mínimo, porque es que si no tampoco se tiene la pegada necesaria en la mente del humano
para que llene la referencia de liderazgo. Un individuo solo, imposible. Las grandes movilizaciones de la historia de la humanidad y de los grupos y de las empresas las dan son equipos, grupos, que uno obviamente emerge. Pero esa percepción de grupo y de equipo o de unidades de fortaleza de liderazgo son indispensables. Acá inclusive una creación interesante, un pensamiento bien novedoso de un liderazgo bien versátil debería ser darse cuenta de que hasta eso le da recursos para generar una negociación que le dé mayor posicionamiento. ¿Por qué? Porque es que está tan definido la conducta psicopática y transgresora en nuestra sociedad, donde con no vincular, sino acercarse a estos individuos o a estos grupos, o simplemente no caer en la trampa de la negociación de ellos, ya es muy útil para tener fortaleza. Pero es que también hay que tener en cuenta que hay que tener algo. Te pongo ejemplos sencillos. Imagínate que se pudieran reunir los liderazgos de la conferencia, la iglesia, los empresarios, instituciones donde el peso institucional da muchísima fuerza, las universidades, donde no necesariamente está la referencia política tradicional. La política es una condición como el respirar, eso está en todos los humanos, ¿no? Pero bueno, eso sería muy con líderes políticos, sin duda. Pero es que esto se ha convertido en una melcocha que al final, ¿cómo la percibe el ciudadano? Con una profunda desconfianza. 100% de acuerdo contigo. Una de las cosas determinantes aquí, por eso te decía que las palabras se desgastan, se pierden el significado y depende del contexto. Yo diría que lo primero que hay es que buscar una referencia que no sea negociar, no sea elecciones, aunque suene un poco molesto, porque en algunas oportunidades uno dice esto, entonces, oye, ¿en qué estás pensando? Pensando en cómo funciona la mente del humano, en que las palabras pierden el significado dependiendo del contexto. Yo no puedo ir a un ambiente donde hay alta transgresión, hablar de moral, porque integro la moral a la transgresión, y viceversa. Bueno, por ese camino deberíamos plantearnos esa crudeza de realidad, porque ¿qué más vamos a hacer? Claro, porque eso lo que plantea es, bueno, ubicarse en tiempo presente. Perfecto. Y tratar de resolver los desafíos del tiempo presente. Ahora, el parte de la tragedia venezolana es la siguiente. Yo creo que a ver, como lo planteaba Jesús, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Cuando uno ve el presente institucional, uno se da cuenta de varias cosas. Uno, las universidades creen que el gran dilema de los venezolanos es el bono vacacional completo de los profesores universitarios. Cuando uno va a la iglesia está descuartizada entre la absoluta entrega de los Numa Molina y esa posición tibia de la iglesia que dice, bueno, hay que unirse y la solución a la guerra es la paz. ¿Ok? Sí. Cuando uno va a los gremios empresariales, entonces los gremios empresariales están hablando de economía inclusiva y están metidos de primero en el trencito con la canción de Montaner de fondo para ir a unas elecciones que nadie quiere, están entregados y tienen debajo del brazo el paquete de reivindicaciones sectoriales que supuestamente les salva el pellejo a ellos, aunque el país siga igual. Cuando uno va a los sindicatos ya no existen. Y los líderes sindicatos son sombras espectrales que tienen 20 años sin el tener un solo sindicato y sin hacer trabajo sindical. Entonces, allí es donde a mí me parece que hay que plantearse en tiempo presente y decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo escribí hace poco un tuit que decía, bueno, cuando un político tiene que seleccionar un aliado, debe preguntarse tres cosas. ¿Qué me aporta en términos de reputación? ¿Qué me aporta en términos de poder? ¿Qué me aporta en términos de imagen? ¿Y qué me aporta, esta es la cuarta, en términos de consejo? O sea, de asesoría. Y yo siento que mientras no haya propósito por un lado y mientras no haya alguien con suficiente coraje como para decir, ¿sabe qué? Ustedes no me aportan nada, pero ustedes son una parte infinitesimal del país y yo me voy a donde están los ciudadanos a hablar con los
ciudadanos a construir unidad con las nuevas expresiones de la sociedad civil, que son los comedores que, por ejemplo, Alexander Campo tiene en el barrio San Isidro, y que son, digamos, las asociaciones de médicos que trabajan a favor de un objetivo, por ejemplo, el no hacer que la ansiedad se coma a los venezolanos. En fin, de nuevo, en este desierto lleno de becerros de oro, de falsos dioses, de ídolos de pie de barro y de liderazgos, digamos, que no saben ni siquiera si están o no en el desierto, aunque todo es arena y calor. Yo creo que hay una ruptura para algo que usted dice, doctor Uzcategui, sí, que es recuperar el sentido de las palabras. Claro. Yo creo que la liberación comienza por recuperar el sentido del lenguaje y para que las palabras empiecen a significar lo que efectivamente significan. ¿No le parece a usted que esa es parte de la tragedia? 100%, claro, Víctor, tú le diste un agregado que le enriquece mucho esto. Resulta que cuando nosotros nos montamos en el escenario de presente nos damos cuenta que todas estas instituciones, organizaciones, han caído en la trampa de que no tienen credibilidad tampoco. Un reto mayor para entonces el líder. ¿Cómo monto un modelo novedoso? Sin duda, tiene que ser un equipo de credibilidad. ¿Cómo lo monto? ¿Con quién? Ahí es donde entonces abrimos otro compás. No nos trancamos, no nos cerramos. Bueno, esto también está Venezuela desgraciada porque estas instituciones que son muy importantes en cualquier sociedad tampoco nos ofrecen la opción. Vamos a ver entonces cómo generamos una estrategia para construir esa visión y siempre teniendo técnicas mejores o modernas o más nuevas, que es un poco lo que utilizan los grandes equipos deportivos. La confianza, en el caso de la actividad política, debe ser el marcador. Si ustedes me invitan a integrarme en alguna actividad con ustedes y resulta que yo no genero suficiente confianza, sino que lo que voy es agregar elementos negativos, debe haber una estrategia supermoderna donde yo pueda quedarme de lado y decir, no, yo no tengo que imponerme, yo no puedo forzar, yo no puedo desgastar a esta persona o a este grupo, porque yo lo que genero es antipatía y desconfianza, por muy experto que yo sea en lo que sea. Se decía que la estrategia de los equipos, grandes equipos, cualquier equipo de estos de fútbol, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos determina, qué es lo que determina realmente esa potencia gigantesca para hacer tanto dinero esos equipos? Que condicionan la respuesta de los mejores en equipo. ¿Cuáles son los mejores? Los metemos en un equipo y es independientemente que hayan estrellas, pero son los mejores. Eso no puede ser ajeno al comportamiento de toda institución, de toda organización, que se da en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí, tú acabas de decir algo, Víctor, esto es muy, muy trágico, esto es muy cruel, esto es muy infernal. Que estas instituciones, que es cierto, hayan perdido ese marcador básico para existir en una sociedad moderna, que es generar confianza. Aquí se nos fue de las manos algo tan elemental en esas instituciones y en esos individuos que integran esas instituciones, que son sus directivos, sus representantes, sus líderes, etcétera, ¿no? Bueno, ante esa crudeza de realidad y de presente, pues tenemos que ser creativos, sin duda. Pero hay marcadores que nos dicen, nos dan posibilidades de orientarnos un poco y no equivocarnos tanto. Uno de ellos es este equipo tiene gran potencia en generar confianza. Oye, si es así, qué bueno. Con todas las circunstancias, aquí nada es fácil. Solamente no tener opción a medios y a redes sociales como tienen los otros grupos es una proeza, una cosa de verdad que es gigantesca, porque qué limitación hay cuando tú te das cuenta que el otro está desbordado. Por ejemplo, no hay estrategia, un grupo, un liderazgo, un equipo interesante. Lo primero que debería pensar es, oye, ¿y si nosotros montamos un equipo estratégico que juegue con escenarios y no seamos tan reactivos, sino estratégico, que pueda haber pasos, tiempos, en 3 escenarios, por ejemplo, que es lo que nos han hecho hasta ahora en marcar la ruta de la desgracia, que hacen estrategias. Fíjate que esto es muy cruel, pero las estrategias y los escenarios pensados o resueltos de la mejor manera
nos han llevado a la ruta de la desgracia, ¿no? Bueno, y se nos acabó el tiempo para colmo, que esta conversación estaba tan buena y ahora es que estamos empezando a darle ruta. Bueno, pero así es el tiempo en la radio. Gracias a Luis José Uzcategui, @LuisJ Uzcategui, paisano, además, psiquiatra, antropólogo, académico, experto en resolución de problemas de ansiedad, pánico, fobias, depresión, que siempre está pensando, siempre está reflexionando el país. Gracias a Miguel Fontán, el cumpleañero de ayer, @Miguel Fontán, por este miércoles de perspectiva tan interesante y tan nutritivo. Gracias a Jaime Lestares en la dirección general de la estación, Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra campeona en la producción, Catherine Manzano, José Gregorio González en el control de todo este sistema que nos permite llegar hasta ustedes, Argenis Barreto leyéndonos las noticias, Jackson Vargas y Marilia García que debe estar yendo para su casa. Y gracias a todos los que se conectaron, a pesar de los esfuerzos de la censura, a través de todos los canales que tiene RCR a disposición. Gracias, doctor Uzcategui. Seguimos conversando. Gracias, Miguel. Y nos vemos nosotros el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR